Existe un punto en la vida en el que uno se da cuenta de que ya no es posible seguir igual. Yo llegué a ese punto cuando entendí que, por más que trabajara, siempre parecía estar dando vueltas en círculos. Las cuentas nunca cerraban, el cansancio era constante, y por dentro una voz repetía: «Naciste para algo más que esto». Fue en ese silencio incómodo que me di cuenta de algo. La riqueza no empieza cuando aparece el dinero, sino cuando cambia la identidad. Antes de ser millonaria por fuera, hay que convertirse en millonaria por dentro. Y esa transformación no tiene que ver con suerte ni con fórmulas mágicas. Viene de secretos silenciosos, prácticas discretas, casi invisibles, que reformulan quién eres hasta el punto en que nadie más te reconoce, porque tú misma ya no te ves como antes. En 2026 puedes ser irreconocible. Y hoy voy a revelarte los 10 secretos millonarios que me mostraron cómo eso es posible. Si este tema tiene sentido para ti, dale like, suscríbete al canal y vamos juntas en este proceso, porque tu nueva versión empieza ahora. Secreto 1. Aprendí a pensar en grande incluso cuando todavía era pequeña. Siempre me vi como alguien común, alguien que trabajaba duro, pero que tenía que conformarse con poco. Esa era la narrativa. Haz lo que puedas, no sueñes demasiado, no arriesgues. Y por mucho tiempo lo creí. Solo que pensar en pequeño no protege, limita. El punto de quiebre llegó cuando entendí que nadie iba a darme permiso para soñar en grande. Si yo lo quería, tendría que permitírmelo sola. Fue entonces cuando empecé a practicar. Visualizar escenarios que me asustaban, imaginar ingresos que nunca había tenido, proyectar una rutina que parecía inalcanzable. Al principio parecía un juego de fantasía, pero poco a poco ese ejercicio cambió mi postura. Cuando piensas en grande, tu mente empieza a buscar caminos proporcionales. Ya no aceptas soluciones improvisadas. Dejas de encajar en lugares que te hacen pequeña. Y sobre todo empiezas a actuar como si lo imposible ya estuviera en construcción. Así fue como noté. La diferencia entre quien permanece en el mismo lugar y quien se vuelve irreconocible es justamente esa osadía interna. No es arrogancia, es entrenamiento. Es rechazar el pensamiento pequeño incluso cuando la realidad aún no ha cambiado. Hoy entiendo que pensar en grande no se trata de ignorar dónde estoy, sino de respetar a dónde quiero llegar. Y cada decisión que tomo ahora está guiada por esa visión expandida. Comenta: mi mente ya vive en mi próximo nivel. Si tú también decidiste abandonar los límites del pensamiento pequeño. Secreto 2. Traté mi dinero como aliado, no como carga. Durante mucho tiempo vi el dinero como un problema. Si faltaba, sufría. Si sobraba, me sentía culpable. Era como si cada centavo viniera cargado de tensión, miedo o vergüenza. Y así, en vez de ser un aliado, era casi un enemigo silencioso. El cambio llegó cuando entendí que el dinero solo amplifica lo que ya existe. No crea carácter, no inventa prioridades. Solo potencia quien ya eres. Y si yo quería ser millonaria, primero necesitaba convertirme en alguien que supiera manejarlo en cualquier circunstancia. Empecé con gestos pequeños. Anotar mis gastos, mirar mi extracto sin huir, separar un porcentaje para mí antes de pagar cualquier cuenta. Al inicio parecía insignificante, pero al relacionarme con el dinero de forma consciente, mi energía cambió. Dejé de sentirme su rehén y empecé a sentir que tenía opciones. Fue entonces cuando entendí: el dinero no me controla, yo soy quien lo dirige. No es carga, es recurso. No es enemigo, es compañero. Y mientras más aprendí a tratarlo con respeto y claridad, más empezó a fluir en mi vida. Hoy, él no define mi valor. Solo sostiene la vida que elegí construir. Y ese cambio de perspectiva fue un antes y un después en mi camino para volverme irreconocible. Comenta: mi dinero es mi aliado. Si tú también estás lista para cambiar esa relación de escasez y transformar el dinero en un socio de crecimiento. Secreto 3. Aprendí a proteger mi energía como si fuera mi mayor patrimonio. Durante mucho tiempo, yo creía que productividad era sinónimo de estar ocupada todo el tiempo. Aceptaba todas las invitaciones, me metía en discusiones inútiles, pasaba horas en redes sociales y al final del día estaba agotada, sin haber hecho nada realmente importante. La energía que podría haber invertido en mis sueños, la desperdiciaba en distracciones. Fue solo cuando entendí que mi energía era limitada y preciosa que todo cambió. Si yo no la dirigía, el mundo lo haría por mí. Y la mayoría de las veces me usaría como combustible para causas que no eran mías. Empecé a poner filtros. Elegir con quién gastaba mi tiempo, dónde ponía mi atención, qué dejaba entrar en mi mente. Decir no dejó de ser culpa y pasó a ser protección. Descubrí que, cuando cuido mi energía, mi enfoque se multiplica, mis ideas son más claras y mis decisiones se vuelven más certeras. Hoy sé que el dinero perdido se puede recuperar,
pero la energía desperdiciada no vuelve. Y por eso, trato mi energía como el bien más valioso que tengo. Ella es la raíz de todo. Salud, riqueza, confianza, presencia. Ser irreconocible empieza con la forma en que administras tu fuerza vital, y quien aprende a protegerla, inevitablemente se vuelve magnética, porque su luz no se apaga en tareas y personas que solo drenan. Comenta: mi energía es mi mayor patrimonio. Si tú también decidiste blindar tu fuerza vital e invertirla solo en lo que construye. Secreto 4. Creé disciplina cuando aún no tenía motivación. Yo esperaba estar inspirada para empezar. Esperaba al lunes, al próximo mes, a la siguiente etapa de la vida. Y mientras esperaba, veía los días pasar, sin cambios reales. Fue cuando entendí que la motivación es inestable, pero la disciplina es una elección. Y que si quería volverme irreconocible, no podía depender de emociones pasajeras. Empecé en pequeño, levantándome a la hora que me había prometido, escribiendo mis objetivos diariamente, cuidando de mi cuerpo incluso en los días en que no quería. Al principio era incómodo, pero poco a poco, esa constancia creó respeto propio. Descubrí que la disciplina no es rigidez, es libertad, es poder confiar en mí misma, sin depender del azar o de la suerte. Es saber que, incluso en los días malos, sigo moviéndome hacia la vida que elegí. Y cuanto más cumplía pequeños compromisos conmigo, más se fortalecía mi identidad. Empecé a verme como alguien capaz de sostener cosas grandes. No porque todo fuera perfecto, sino porque no desistí en los días en que todo parecía difícil. La mujer que admiras no está hecha de picos de motivación. Ella se construye en la repetición silenciosa, cuando nadie está mirando. Eso fue lo que me hizo entender que la disciplina es el puente entre quien era y quien estoy llegando a ser. Comenta: mi disciplina es mi superpoder. Si tú también decidiste dejar de esperar inspiración y empezaste a actuar de manera consistente. Secreto 5. Aprendí a posicionarme sin miedo a ser juzgada. Durante mucho tiempo callé mi voz. Aceptaba opiniones ajenas, incluso cuando no estaba de acuerdo. Aceptaba invitaciones que no quería. Sonreía en situaciones que me desgastaban. Todo para evitar conflictos, para ser aceptada, para no ser juzgada. Pero en el intento de agradar a los demás, me perdía de mí misma. Hasta que un día entendí: el juicio siempre va a existir. Incluso cuando aciertas, alguien te va a criticar. Incluso cuando te equivocas, alguien te va a señalar. Y si yo no podía controlar los juicios, la única elección real era decidir vivir fiel a quien soy. Empecé a posicionarme en cosas pequeñas, decir no quiero, en lugar de inventar excusas. Compartir mis opiniones sin suavizarlas solo para encajar en las expectativas. Establecer límites claros, sin culpa. Y curiosamente, cuanto más auténtica era, más respeto recibía. Descubrí que posicionarse no es gritar más fuerte ni ser agresiva. Es simplemente sostener quién eres, sin encogerte para caber. Es vivir en coherencia. Y esa coherencia se vuelve magnética, porque transmite confianza y autenticidad. Hoy entiendo que no fui hecha para agradar a todos. Fui hecha para ser entera. Y esa integridad fue un antes y un después en mi camino para volverme irreconocible. Comenta: mi voz tiene peso. Si tú también decidiste dejar de vivir en silencio y empezaste a sostener quién realmente eres. Secreto 6. Cuidé mi imagen antes de que el mundo me definiera. Hubo un tiempo en que yo creía que la apariencia era vanidad. Me descuidaba. Repetía la frase, lo que importa es el interior, como excusa, y me incomodaba cuando alguien hablaba de presencia. Solo que, en la práctica, mi imagen estaba hablando por mí incluso antes de que yo abriera la boca. Y sin darme cuenta, dejaba que el mundo me definiera a partir de señales que yo misma estaba transmitiendo. El cambio llegó cuando entendí que cuidar de mi imagen no era superficialidad, era estrategia. Mi postura, mi tono de voz, mi ropa, mi cuidado personal, todo eso comunicaba algo. Y yo necesitaba asumir el poder sobre esa narrativa. Empecé con ajustes simples. Cambiar prendas que me hacían sentir pequeña por ropa que reflejara a la mujer en la que me estaba convirtiendo. Prestar atención a la forma en que me sentaba, caminaba y saludaba. Y principalmente, alinear mi energía con lo que quería transmitir. El resultado fue inmediato. Las personas me miraban diferente. Las oportunidades se abrían con más facilidad. No porque hubiera cambiado quién era, sino porque finalmente mi imagen estaba coherente con la identidad que estaba construyendo. Cuidar de mi imagen no fue sobre encajar. Fue sobre mostrarle al mundo, sin palabras, que ya no era la misma. Y eso me volvió irreconocible, no por fuera, sino también por dentro. Comenta: mi imagen es extensión de mi identidad. Si tú también entendiste que la presencia habla más fuerte que las justificaciones. Secreto 7.
Aprendí a blindar mi círculo de convivencia. Durante años, me rodeaba de personas solo porque estaban cerca, compañeros de trabajo, amistades antiguas, familiares que siempre tenían una opinión. Y sin darme cuenta, absorbía sus patrones. Si se quejaban, yo me quejaba. Si tenían miedo, yo achicaba mis sueños. Si hablaban de escasez, yo creía que la riqueza no era para mí. Mi círculo era un espejo de la vida que yo vivía, y no de la vida que quería construir. El cambio comenzó cuando entendí que la energía es contagiosa, y que si quería volverme irreconocible, necesitaba seleccionar quién tendría acceso a mi espacio. No por arrogancia, sino por protección. Empecé a alejarme de conversaciones que solo drenaban, de personas que se burlaban de quienes se atrevían a soñar, y, en paralelo, busqué acercarme a quienes me hacían expandir. Mujeres que ya estaban viviendo en el nivel que yo anhelaba, contenidos que me inspiraban, ambientes que elevaban mi mirada. Al inicio fue solitario, porque blindar el círculo también significa sostener el vacío entre dejar lo viejo y aún no tener lo nuevo cerca. Pero ese espacio era fértil. Fue en él donde empecé a fortalecerme, hasta atraer de manera natural conexiones alineadas. Hoy sé que mi riqueza no es solo financiera, también es energética. Y tener a las personas correctas alrededor es una de las mayores llaves para sostener la nueva identidad. Comenta: mi círculo me fortalece. Si tú también estás lista para blindar tu energía y elegir convivir con quienes suman. Secreto 8. Aprendí a transformar fracasos en capital de experiencia. Durante mucho tiempo, cada error era un peso. Me exigía, me avergonzaba, escondía mis fracasos como si fueran pruebas de mi incapacidad. Y cuanto más los escondía, más paralizada quedaba. Era como si cada intento frustrado confirmara que yo no había nacido para conquistar cosas grandes. La transformación llegó cuando entendí que los millonarios que yo admiraba no eran personas que nunca fallaban. Eran personas que habían fallado más veces de las que yo había intentado. Lo que los diferenciaba no era la ausencia de fracaso, sino la habilidad de transformarlo en combustible. Empecé a mirar cada error con otra lente. Preguntar: ¿qué está intentando enseñarme esto? ¿Qué habilidad estoy desarrollando aquí? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para volverme más fuerte? Y, con el tiempo, cada fracaso dejó de ser una carga y se convirtió en una inversión invisible, un capital de experiencia. Descubrí que la confianza no llega cuando todo sale bien. Nace justamente de la superación, de percibir que, incluso cuando el plan falla, yo sigo de pie, más preparada y más consciente. Hoy no huyo de mis fracasos. Los estudio, los anoto, los agradezco, porque sé que, sin ellos, no habría construido la versión irreconocible que llevo ahora. Comenta: transformo fracaso en fuerza. Si tú también entendiste que cada caída es solo un escalón hacia tu ascenso. Secreto 9. Volví mis hábitos diarios innegociables. Durante años me saboteaba con pequeñas concesiones. Prometía levantarme temprano, pero apretaba el botón de posponer. Planeaba estudiar, pero lo dejaba para después. Juraba que empezarían a ahorrar, pero gastaba por impulso. Esas fallas parecían pequeñas, pero en conjunto me mantenían atrapada en el mismo patrón, viviendo en repetición. El cambio vino cuando entendí que la grandeza no se construye en momentos extraordinarios, sino en la suma de pequeñas elecciones diarias. No importaba cuánto declarara que quería ser millonaria. Si mis actitudes no sostenían esa identidad, me estaba mintiendo a mí misma. Fue entonces cuando volví mis hábitos diarios innegociables. No importaba si estaba cansada o sin ganas. Algunas cosas simplemente sucedían. Mi entrenamiento, mi lectura, mi cuidado financiero, mis afirmaciones internas, ya no eran negociaciones con el humor del día, sino compromisos con la mujer en la que me estaba convirtiendo. Al principio fue difícil, pero con la repetición, esos hábitos se volvieron parte de mí. Y de repente, ya no era esfuerzo, era identidad. Y así es como viven los millonarios. No deciden cada día si van a cumplir o no, simplemente lo hacen. Hoy, mis hábitos me sostienen incluso cuando la motivación no aparece. Y eso me da la libertad de enfocarme en crecer, en lugar de estar siempre empezando de nuevo. Comenta: mis hábitos me definen. Si tú también decidiste volver innegociable aquello que te llevará a tu versión irreconocible. Secreto 10. Aprendí a vivir como si ya fuera la mujer que sueño ser. Durante mucho tiempo, me veía atrapada en el futuro. Cuando tenga dinero me voy a cuidar más. Cuando alcance tal puesto me voy a vestir mejor. Cuando todo mejore, voy a actuar diferente. El problema era que ese futuro nunca llegaba, porque mis actitudes en el presente no correspondían con la versión que decía querer. La clave giró cuando entendí: la identidad viene antes que el resultado. No necesitaba esperar ser millonaria para vivir como tal.
Podía empezar ahora, en las pequeñas elecciones, en la forma en que me posicionaba, en los hábitos que sostenía. Comencé a preguntarme diariamente, ¿qué haría la mujer que quiero ser en esta situación? Y entonces actuaba según la respuesta. Si era sobre finanzas, elegía como ella elegiría. Si era sobre postura, me movía como ella se movería. Y poco a poco esa práctica transformó mi presente. No se trató de gastar más de lo que podía, ni de crear una vida de apariencia. Se trató de anticipar comportamientos que construyen riqueza, confianza y poder. Y cuando me di cuenta, esa versión del futuro ya no estaba distante, se había vuelto parte de mí. Hoy, no espero que el mundo me reconozca primero. Yo ya me reconozco como esa mujer. Y es esa certeza la que me vuelve irreconocible cada día. Comenta, ya vivo como la mujer que quiero ser, si tú también decidiste dejar de esperar y empezaste a anticipar tu versión millonaria ahora. Llegar hasta aquí no fue sobre magia, fue sobre decisiones silenciosas, repeticiones incómodas y elecciones que parecían pequeñas, pero que lo cambiaron todo. Volverse irreconocible no es ponerse una nueva máscara, es revelar la versión que siempre estuvo dentro de ti, la que no se conforma con sobrevivir, porque sabe que nació para prosperar. Los 10 secretos que compartí no son solo pasos aislados, se conectan, se fortalecen y crean una nueva identidad, que automáticamente abre espacio para riqueza, confianza y poder. Porque, cuando piensas en grande, tratas el dinero como aliado, proteges tu energía, mantienes disciplina, te posicionas, cuidas tu imagen, blindas tu círculo, transformas fracasos, sostienes hábitos y ya vives como la mujer que sueñas ser. No hay manera de permanecer igual. El mundo ya no te reconoce, porque tú ya no eres la misma. Y quizá ese sea el mayor secreto de todos. La transformación ocurre antes de que aparezca el resultado. Primero dentro, después fuera. Primero en quién te conviertes, después en lo que conquistas. Así que, si llegaste hasta aquí, pregúntate, ¿cuál de estos secretos va a ser tu punto de partida hoy? Porque no se trata del mañana, se trata del ahora. Comenta, estoy lista para ser irreconocible, si este video fue el recordatorio que necesitabas. Y si aún no te suscribiste al canal, este es el momento. Deja tu like, activa la campanita y sigue acompañando, porque tu nueva versión apenas está empezando a nacer.